Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, secretaria... ¿Qué? No se escucha. No se escucha. Dignísimas autoridades, señoría ilustrísima magistrada de la Audiencia de Cádiz, presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez, presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, presidente de FE de Jerez, delegado del rector de la Universidad de Cádiz en el campus de Jerez, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Celebramos hoy la tercera conferencia del ciclo del vino, ciclo que organizamos en colaboración con el Consejo Regulador del Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez y las bodegas Williams & Humbert. La conferencia programada estará a cargo de doña Paz Ibison Carrera, licenciada en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información bajo el título La prensa del Jerez. Para la preceptiva presentación de la conferenciante, cedo la palabra a la ilustrísima señora doña Fátima Ruiz de la Saleta, académica de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Concedida. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, don Juan Salido Freire. Excelentísimos señores presidentes de los consejos reguladores y autoridades de Jerez, colegas académicos y de números, académica correspondiente de esta docta institución, señoras y señores amigos. Si académicos que fueron de esta Real Academia, como a Benito Pérez Barbadillo se le llamó el jurispoeta, o a Toto León Manjón se le conocía como el poeta de las marismas, y a escritores tal que José Antonio Muñoz Rojas se le tituló el poeta del campo, y a los hermanos Cuevas o a los hermanos murcianos, académicos, los de la sierra o los arcenses, he buscado un calificativo que maride con el nombre de nuestra conferenciante de hoy, Paz Ibison, y el primero que me apuntaron las musas de las letras y los ángeles del Jerez fue la dama del vino. Porque Paz tiene una ejecutoria como tal en el sector y marcos desde hace casi 200 años. Una trayectoria en el periodismo desde sus primeros artículos publicados en Jerez, Madrid y Barcelona, desde mediados de los 80, de todo hace ya casi 50 años, en lo que muy frecuentemente se ocupó del Jerez. Paz habla refinado como una dama, que es, y bebe fino como tal, a discreción. Por todo ello, lo he tenido claro. Sin embargo, me asaltó la duda de si empezar diciendo que Paz, como le ocurrió a muchos grandes, no fue profeta en su tierra, o tardó en serlo, y lo traigo inmediatamente a colación. Tuvo que triunfar profesionalmente en la crítica vitivinícola y ser reconocida en el mundo de la alta gastronomía para que en Jerez, de donde nunca faltó en sus vacaciones, se le encargara la cátedra del vino en la bodega de San Ginés, que con su verbo fácil y jocoso, incluso con doble significado, como hoy, fue una delicia escucharla, no hace tanto tiempo. Tampoco quiero dejarme en el tintero que también dudé de haberla presentado con el apelativo de la marque especial, pues ella marca con su impronta a todos sus interlocutores, y han sido miles antes los que ha sabido llevar en sus artículos y conferencias nuestro vino del marco y gastronomía de la provincia. Y porque la marque especial fue la marca de espirituoso de Jerez que lanzó embotellado por primera vez su antepasado Francisco Ibison Oneale en 1880. La dama del vino traía el espíritu del Jerez en sus genes por Ibison,
aportando su abuela paterna, Sánchez Romate, el costado del vino, por lo que le convirtió a su señor padre en un jerezano de pro y de pura cepa. A don Fernando Ibison, investigador y directivo por décadas de la Estación de Viticultura de Jerez, meteorólogo, hacedor de relojes, estaba casado con una dama catalana de apellida Carrera, muy amiga de la música especialmente. Tal vez yo no me equivoque si aventuro que las primeras y más prolongadas copas de Jerez que tomó Paz fueron en las largas jornadas de redacción en la revista Dunia, a la que estuvo vinculada muchos años en Madrid y Barcelona. Revista que editó otro jerezano, autor en 1990 del libro del brandy del Jerez, Vicente Bobadilla, que tras dejar la vicepresidencia para los países de habla hispana, portuguesa, italiano de la editora de las revistas Selección Rida de Yest, que con otros jerezanos en la diáspora rememoraban los productos de esta bendita tierra y con quienes Paz tuvo oportunidad de partir muchas veces. Los años de Barcelona creo que fueron felices y fructíferos para aquella joven periodista, quien conoció allí a los grandes de la crítica vitivinícola y gastronómica, que puso de moda en ABC dominical el jerezano Conde de los Andes, por citar solo a dos colegas de Paz de Madrid, Néstor Luján y Luis Betónicas. Así se codeaba Paz, como en Madrid lo hacía con Peñín, padre, y Víctor de la Serna. Así como visitaba Paz o visita todos los templos de la gastronomía y todas las catedrales del vino de las regiones vinícolas de España y algunas del extranjero, México, etcétera, con vínculo especial, creo, con el Bulli, pues era comadre de uno de los principales copropietarios. Podría extenderme en mi admiración a esta dama de la comunicación también, a esta conocedora del vino, pero como estamos deseosos de oírlas, solo les diré algo de su currículum. Paz es Premio Nacional de Gastronomía, Mejor Periodista 2000, Dama del Albariño 2004, casi se me adelantan, Pregonera de la Manzanilla 2010, Presidenta de la Orden de la Manzanilla Solear 2011, académica de número de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y de la Real Academia de Gastronomía de España, Premio de la Federación Nacional de Profesionales de Sala, Premio EVA a la Comunicadora Gastronómica 2009, Premio Fevino 2017 de Periodista, Premio Andalucía de Gastronomía 2019, Catedrática del Vino de Jerez 2021, Premio a la Razón 2023, Mejor Periodista Gastronómica. Todo esto y mucho más es Paz. Muchas gracias. Muchas gracias por tan brillantísima presentación, querida académica de número Fátima. A continuación cedo la palabra a la conferenciante de esta tarde, Paz Ibison Carrera, para desarrollar el tema La prensa del Jerez. Tiene la palabra. Buenas tardes. Después de tantísimos, ilustrísimos, excelentísimos, yo ya no tengo nada que decir más que bienvenidos a todos. Bienvenidos todos, señoras, señores, amigos, amigas. Después de las palabras de mi presentadora, realmente yo ya pues estoy mucho más atribulada que antes, porque, vamos a ver, hace un rato les decía yo, ¿cómo habré aceptado yo haber tenido, a ver, se oye. Ahora, ¿cómo habré tenido yo el atrevimiento de aceptar esta invitación? Sí, porque está apagado. Está desenchufada. Bueno, pues, ¿cómo habré tenido yo el atrevimiento de aceptar esta invitación? Me decía yo a mí misma. Porque, claro, es un tema muy solemne y muy serio. Y después de oír las palabras de Fátima, con todo este currículum,
que un poco se lo ha inventado, no, es absolutamente cierto, pero yo nunca, no soy yo muy de usted, vamos, que no era consciente que tuviera yo tanto título y tanto premio. El caso es que estoy todavía pues más atribulada, porque a ver cómo voy a superarlas y cómo voy a estar a la altura que se merece esta academia y este auditorio. Me han gustado mucho tus palabras, Fátima, porque has recordado a mi padre, que era un personaje curioso, aparte de ser mi padre, claro, y pues has dicho tantas cosas ya que de mi vida realmente que profesional, que no sé si yo me quedará algo, pero bueno, voy a intentar estar a la altura y vamos adelante. Bien, es mi obligación de antemano adelantarles que vengo ligera de equipaje, completamente ligera de equipaje. No he traído más herramientas que la voz y la palabra. Supongo que serían los dos únicos instrumentos con los que se contaría en aquella academia fundada por Platón en el siglo IV a.C. en Atenas. La academia que fundó Platón fue la primera, la madre de todas las academias, la primera academia, y yo creo que sabrán ustedes que se fundó porque le puso el nombre de Academo, porque no era un edificio, no había ningún edificio, era un jardín enorme cerca de Atenas que le llamaban el jardín de Academo, y de Academo vino Academia. ¿Pero quién era Academo? Dirán ustedes, y digo yo, bueno, pues Academo era un héroe de la mitología griega, de la antigua mitología griega, de la antigua Grecia, pero Platón no era ningún ser mitológico, Platón era un ser absolutamente imprescindible para toda la vida y para todos los años, pasen los que pasen. Bien, supongo yo que en aquella academia de Platón está claro que no había ningún aparato tecnológico, no podía haber nada, porque evidentemente solo tenían la voz y la palabra. Y no es que yo quiera ponerme a la altura de Platón, no lo permita Dios, porque me parece una petulancia horrible, pero sí es cierto que me ha venido bien para justificar mi incapacidad y mi poco interés hacia los medios estos de los PowerPoint, los keynotes, todas estas cosas. Yo ya, a ver, que no soy muy ducha, entonces lo justifico así, ¿verdad? Ha quedado bien, ¿verdad? Bien. Por tanto, como no tengo más herramientas que la voz y la palabra, no podré apoyarme más que en la baranda de su paciencia. Bien. Y con la absoluta esperanza de no aburrirles. Entonces, como siempre digo, si alguien quiere abandonar la sala, que lo haga en silencio para no despertar a los que estén durmiendo. Juan Salido Freire, el ilustre, excelentísimo presidente, lo he hecho bien, ¿verdad?, de esta academia, me dijo: sé tú misma. ¿Bien? Pues claro, pues soy yo misma. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no soy ni enóloga, ni doctora, ni investigadora, ni historiadora, ni científica, ni artista, ni jurista, ni presidenta de nada, ni siquiera de una comunidad de vecinos. Solo soy una periodista vocacional que lleva casi 50 años, no 200, 50 años trabajando con palabras, verbos, expresiones, intentando conjugarlas todas ellas y poder transmitir los hechos que acontecen en nuestro alrededor, en ese caso hechos que tengan que ver con el vino. Ven que mis herramientas son solo 27 palabras, por tanto, 7 letras del abecedario, por tanto. Y a ellas he acudido para intentar articular unas cuantas cuartillas. Me gusta esto de cuartillas, que es una palabra que está en peligro de extinción, ¿verdad? Pero es bonito. Unas cuantas cuartillas que tengan algún interés y puedan entretenerles un rato. Mi intervención, sin lugar a dudas, se tratará mucho más de una charla, de una especie de reflexión sobre los aconteceres del vino de Jerez
en la prensa se tratará más de esto que de una erudita conferencia al estilo de las que están ustedes acostumbrados. Yo les pido perdón por eso. Y si fuera posible, y si el protocolo me lo permitiera, si alguien luego quisiera preguntar algo, pues yo estaría encantada. Pero no sé, presidente, ¿se puede? No se puede, pues nada. Vale. He de confesarles que profesionalmente tengo una gran manía. En mi larga trayectoria, que está cercana a cumplir los 50 años, mi trayectoria, no yo, ya me gustaría, no he conseguido comenzar a escribir ningún artículo, ningún libro, ni reportaje, ni crónica, ni nada, sin haber elegido previamente un titular medianamente brillante y sugerente, del cual colgar el texto en cuestión. Una percha, que se llama en el argot periodístico. No soy capaz de escribir ni una sola palabra si no encuentro un titular. Me quedo absolutamente en blanco. Y este titular con el que he bautizado mi intervención, la prensa del Jerez, no es que sea realmente una cosa muy brillante, pero tiene, no es un derroche de imaginación, pero tiene un doble sentido, y además me gusta que ambos términos, tanto prensa como Jerez, se expresen así, en letras minúsculas, de manera genérica, para que ambos puedan tener el mayor número de acepciones posible. Enológicamente, a ver, ya saben ustedes que Jerez con mayúscula es la ciudad donde nos encontramos, pero enológicamente hablando, si lo escribimos en minúscula, nos estamos refiriendo a todos los vinos producidos y elaborados en la zona, en el marco últimamente ampliado, como bien sabrán ustedes, con muy buen criterio, por cierto, por el Consejo Regulador, ha sido ampliado a zonas productoras como Chipiona, Chiclana, Trebujena, y que ya pueden lucir orgullosamente el sello de la denominación de origen calificada Jerez, que hace escasamente unos años, un par de años, solo podían poner zona de producción, como bien saben, que lo saben ustedes mejor que yo. Hecho este pequeño inciso, seguimos con el tema prensa de Jerez, en minúsculas. Son dos palabras que pueden tener infinitas relaciones y con las que se puede jugar mucho, porque ambas están profundamente unidas. Por ignorante que una persona puede hacer en el tema del vino, sabe lo que es una prensa. Entonces sabrá que sirve para exprimir o prensar las uvas y separar la parte sólida del mosto. Bueno, del mosto, el mosto del mosto oficial, porque aquí nuestro mosto es otra cosa. es de vino, pero sí la parte, el mosto que no tiene alcohol, lo que es un zumo de uva puro y duro. Bien. Las prensas son las herramientas más ancestrales que existen en el territorio vinícola y el principio mecánico por el que se rigen igualmente es muy antiguo. Ejercer una presión de una manera u otra, si se quiere presionar más, si se quiere presionar menos, para sacar menos partículas. Eso lo saben por aquí. Veo a muchos bodegueros y personas que saben de todo esto mucho más que yo, pero son muchas las prensas que hay. Hay prensa horizontal, prensa vertical, prensa de tornillo, prensa mecánica, prensa neumática, prensa hidráulica. Todas son prensas, ¿verdad? Pero hasta aquí puedo hablar de enología, porque no, como saben ustedes, yo no lo sé. Pero esto me sirve para comparar también con la cantidad de prensa que hay, prensa de medios de comunicación. La otra acepción de la palabra prensa, esa que engloba de modo general al mundo del periodismo, a los llamados medios de comunicación de toda la vida, que fueron así bautizados gracias a ese gran invento del señor Gutenberg del siglo XV, concretamente en 1440, la imprenta de caracteres móviles. Por tanto, los primeros papeles impresos con noticias, avisos, órdenes o lo que fuera menester aparecieron a finales del siglo XV y poco a poco se fueron perfeccionando
aumentando en su tamaño, en su número de páginas, convirtiéndose en lo que hemos llamado medios de comunicación de masas, en el vehículo original del periodismo. Curiosamente, el señor Gutenberg era de Maguncia, y Maguncia es una hermosa ciudad que está al lado del Rin, a orillas del Rin, y está en la comarca vitivinícola más importante de Alemania, que es la Rheinhessen, que es la ciudad, una de las capitales de ese otro magnífico vino blanco, que junto con nuestros vinos finos y manzanillas son los mejores del mundo. Bien, como dice mi querido amigo Pitu Roca, y como digo yo también, porque... Bien, prensa también en la radio. ¿Se oye? Sí. Prensa también en la radio, que comenzó en España en 1924 con la fundación de las primeras emisoras que coincidieron con el final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. A que parece mentira que sea tan joven la radio, solo tiene 100 años. Yo, claro, como voy cumpliendo años, pues me parece todo me parece joven. Era la radio, se llamaba Radio Ibérica, estaba en Madrid y comenzó a emitir en 1924, pero fue Radio Barcelona, pocos meses después, la que se llevó el gato al agua y oficialmente se reconoció como primera. Pero bueno, que no quiero decir nada con esto, que también aquellos años eran difíciles para Barcelona, para Cataluña. También la televisión se consideró un medio fundamental de prensa desde sus inicios que acontecieron en 1952 con una prueba técnica que retransmitía un partido de fútbol, faltaría más. Era el Real Madrid y el Racing de Santander. Las pruebas técnicas continuaron hasta que una tarde de domingo de otoño, 2 años después, se comenzó a emitir con regularidad desde los estudios de Paseo de La Habana de Madrid. Solo había en España 606 televisores y valía cada uno 25.000 pesetas. La señal no llegaba más que a unos determinados puntos de Madrid, no, nada más. Bien, o sea que, dicho estas pequeñas curiosidades, televisión, radio, diarios, semanarios, revistas de papel, y desde la mitad de los años 90 también medios digitales, periódicos digitales, no digo blogs, ni wikis, ni chats, ni los millones de cosas que encontramos en Internet, que eso para mí no es periodismo. Sí, pero sí los medios digitales son periódicos digitales. Como ven, son numerosos y variados los integrantes de la prensa, tanto más como las prensas de prensar la uva. Pero, ¿por qué les digo todo esto? ¿Qué influencia ha tenido la prensa de Gutenberg, la prensa la prensa de los medios de comunicación sobre el producto derivado de la otra prensa, de las otras prensas, que son los vinos, y concretamente los vinos de Jerez, como es el título de esta charla? Bien, pues intentaremos averiguar algo. Curiosamente, en Jerez existían a finales del siglo XIX una serie de periódicos, entre comillas, que en realidad eran unas hojas impresas que se repartían cada semana entre los habitantes y que trataban de diferentes asuntos. Tenían sus nombres, claro. Por ejemplo, El Bombo. El Bombo era con este apelativo tan poco serio, se ocupaba el Bombo de asuntos gubernamentales. Otro se llamaba El Comiquito. El Comiquito, dedicado a espectáculos teatrales, como bien podemos deducir por su nombre, ¿verdad? El Comiquito. Y otros que a mí me parece muy interesante, se publicaban por los gremios, entre los que podemos encontrar uno que se llamaba La Jarra, una publicación semanal del gremio de arrumbadores. Bien. Otro se llamaba El Viticultor, semanario publicado por el órgano de la Asociación de Trabajadores de Viñas. Otro llamado El Martillo, que era el órgano de la Asociación del Gremio de Toneleros.
que destacó por su larga vida, pues duró más de 30 años, hasta el comienzo de la Guerra Civil. Y además ya tenía incluso un subtítulo, se llamaba Periódico Independiente. El Martillo, Periódico Independiente. Bien. Se publicaba cada 15 días y se distinguía por las reivindicaciones de los obreros del gremio. Claro que en aquellos años, de finales del 19, existía una barbaridad de obreros, de trabajadores, debido a que empezaba a forjarse la gran industria agroalimentaria en Jerez, que tuvo, como saben ustedes, un enorme desarrollo. Y traigo a colación estos periódicos que tanto tenían que ver con toneleros, arrumbadores, viticultores y, por tanto, con el vino, porque me pregunto qué hubiera pasado si estos medios de tan curiosos nombres hubieran permanecido en el tiempo y pudieran existir hoy. Por ejemplo, con una perspectiva diferente, lógicamente, más divulgativa y con otros matices completamente diferentes, pero ¿qué hubiera pasado? Tal vez hubieran sido el germen del periodismo especializado en vino. Hubiera sido muy interesante que se dieran a conocer esos trabajos de los arrumbadores, de los capataces, de los viticultores, de los toneleros, que la prensa especializada posterior, que pues no ha ignorado, salvo honrosas excepciones. Claro que en aquellos convulsos años de finales del siglo XIX, sumidos en tantas luchas obreras y revoluciones, pues es de suponer que no estuviera el horno para bollos, claro. Pero años más tarde, ya pasando del siglo XIX, ya metidos de lleno en la segunda mitad del XX, la prensa en general, porque aún no era muy importante la presencia de medios especializados, vivía verdaderos momentos de gloria y llegó a convertirse en eso que ahora a los periodistas veteranos nos provoca una sonrisa no exenta de nostalgia, aquella frase tan estereotipada que decía que la prensa es el cuarto poder. En esos años gloriosos de la prensa es bien cierto que los vinos de Jerez, las bodegas de Jerez, siempre estuvieron presentes en ellas, sí. Es muy cierto, pero estuvieron mucho más presentes como anunciantes que en los contenidos redaccionales. Si hubiera que elegir a los mejores anunciantes y, por tanto, a las campañas mejores de publicidad que en aquellos años se hicieron en toda la prensa española, inevitablemente ganaría el brandy de Jerez. Porque es extraordinaria la promoción de marcas de vino y de brandy, sobre todo de este último, que se hicieron en los años 50, 60, 70, campañas publicitarias que fueron, sin la menor duda, rompedoras y vanguardistas para aquellos años. Probablemente hoy no estarían permitidos los mensajes que algunas de ellas transmitían, como aquel del brandy Bobadilla 103, que decía: conductor, antes de emprender un viaje, tómese solo una copa de 103, solo una. Otro anuncio que también yo lo he visto, para eso sí que me gustaría tener aquí, haber traído los anuncios, porque eso sí es importante verlo. Pues este otro anuncio representaba a dos bebés, dos bebés, pero bebés, con una, no bebiendo, sino mostrando, bebiendo no faltaría más, pero estaban enseñando una botella de brandy y ponía abajo: el biberón de papá. O aquella otra eslogan tan conocido que decía: soberano es cosa de hombres. Hoy se consideraría absolutamente machista. Bueno, pues con la llegada del siglo, de los años 80 ya, cuando yo ya me incorporo plenamente al periodismo gastronómico, la prensa y el vino en general empezaron a vivir unas excelentes relaciones. Fueron años en los que se empezaba a fraguar la gran revolución gastronómica de nuestro país. Eran los años, como bien ha dicho Fátima, yo estaba en Cataluña, los años de Ferran Adrià, los años de Betónica, los años de que Ferran aún no se llamaba Ferran, se llamaba Fernando. Todavía se llamaba Fernando.
y había ido al Bulli, había aterrizado en el Bulli como por casualidad. Y allí preparaba unas sencillas chuletillas de conejo con mejillones de roca, que estaba muy lejos aún de su internacional movimiento de elaboraciones deconstructivas que revolucionó el mundo, ¿no? En esos años, recuerdo que en la carta de vinos del Bulli se podía encontrar una frasca de vino del Ampurdán, frasca de vino del Ampurdán, que ponía 100 pesetas. Y una botella de Castilla de San Diego a 225. Al principio, claro, no había muchos jerez, pero luego Juli, su dueño, fue un verdadero, como todo el mundo sabe, bien lo ha dicho Fátima, lo sabe perfectamente, el Consejo Regulador, que ha otorgado un premio incluso con el nombre de Juli. Se hizo un absoluto enamorado del vino de Jerez. Bien, esos eran otros tiempos, como estamos en los años 80 y tantos. No había redes, no había móviles, ni falta que nos hacían. Las redes no había más redes que las de pescar camarones o gambas o langostinos. Y eran años en los que el término fusión se aplicaba a la fundición de metales pesados o a las soldaduras de los fontaneros. Eran tiempos en que los japos, y sobre todo su costumbre de comer pescado crudo, por ahí tenemos una japonesa, se consideraba una verdadera locura, sobre todo en Andalucía, porque aquí el pescado bien hecho. Bien, pues nada más lejos de mi forma de ser y de pensar que aquella frase que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. No, pero he de reconocer que mi pasado profesional desde luego ha sido sumamente interesante, porque he podido ser testigo de todos estos cambios. Y algo bueno tendrá el hecho de ser una veterana, por no asumir aquello de una señora mayor, que me parece que no me pega mucho. Digan ustedes que sí, ¿verdad? Que no me pega. Me van a perdonar este pequeño momento de vanidad y en los que hablo de mí, pero a mí no me gusta mucho hablar de mí, no me gusta nada, pero en este caso es bastante necesario por el argumento de esta charla. Tengo que confesarles que antes de especializarme en el periodismo gastronómico, como bien ha dicho Fátima, era jefe de sección en la revista Dunia. Una revista que, bajo una apariencia de publicación femenina, tocaba muchos temas que en aquellos tiempos eran considerados casi tabú para las mujeres. Temas de carácter social, de salud, de sexología, políticos, laborales, culturales. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de crear una sección dedicada al vino. Era una revista quincenal. Una sección dedicada al vino en general, ¿vale? Bien, entonces, hablé con mi director, que como el presidente de esta academia dijo, adelante, haz lo que quieras. Pues entonces, yo hice una página de vinos, y porque principalmente me motivó mucho lo cansada que estaba yo de oír, ya en aquellos años, aunque yo fuera muy joven, pero que el vino dulce era para las señoras. Entonces me rebelé. A mí, que casi desde mi más tierna infancia, bueno, no, estoy exagerando un poco, ojo, me encantaba el vino fino, como bien también ha dicho mi excelente presentadora, el vino fino, que como saben ustedes es el más seco de los secos, ¿verdad? Pues aquello de ser condenada a beber vino dulce por el simple hecho biológico de ser mujer me sacaba de quicio. Ni que decir tiene que los vinos que tuvieron más presencia en aquella sección fueron los vinos de Jerez. Y además ninguno era dulce. Fue una venganza injusta, porque la verdad. Pero, pero en aquellos años, además, estoy hablando del 82, 82, sí. En aquellos años, el vino de Jerez no se encontraba más que en contadísimos bares y restaurantes de Madrid, que se podían contar con la mano, y se podían contar con la mano los sumilleres que había en la capital. Y entonces, el palo cortado creían que era pues un cante flamenco, tal vez, o un madero, y la crianza oxidativa pues sonaba a clavo mozo. Pues a pesar de todo, aquella sección tuvo mucho éxito. Y fue la culpable de que al poco tiempo, porque yo todavía estaba en Dunia, en la revista genérica, me reclamara una
publicación ya especializada absolutamente en gastronomía. Y me metí, por tanto, de lleno en la construcción de los cimientos de ese gran edificio que hoy hemos levantado y que se llama Gastronomía Española. Esto así que con mayúscula. Quiero aprovechar e insistir que cuando digo gastronomía, quiero decir vino, comida, restaurantes, materias primas, viñedos, bodegas, factor humano, paisaje, personas, que los vinos no son nada sin la comida y la comida es bastante poco sin el vino, y que la humanidad, desde su nacimiento, el hombre ha comido y bebido. Lo que fuera, pero es cultura, es historia. Digo esto porque se insiste en separar el vino de la gastronomía, y mucho en la prensa también. Cuando se refieren a mí, por ejemplo, que me dicen, Pazzi, soy periodista especializada en vinos y gastronomía, pero vamos a decir lo mismo. En fin, llevo años reivindicando que la prensa gastronómica también tiene que abarcar todo el universo del vino, el enorme universo del vino. Pero me temo que es una causa perdida, como mi batalla por conseguir que nuestros finos y manzanillas sean considerados como vinos blancos. ¿Es que acaso no lo son? Es más, como tales vinos blancos, ¿qué menos que pedirlos por botellas en cualquier reunión de amigos, como normalmente se hace con una botella de vino blanco, y no pedirlos por copas, aunque sean 6 personas? Copita, no, ponga usted aquí 2 botellas, y no una cubetera si es fino y manzanilla. Bien, comer y beber son 2 verbos que van siempre de la mano. Perdón. Y no solo en los restaurantes de estrellas, donde ya hace años que contrajeron matrimonio oficial gracias a la eclosión de los llamados menús maridados. Tiene que estar también siempre de la mano, en mi modesta opinión, en las tabernas, en los bares, en las tascas, en los fogones, tabancos, hogares, porque no podemos olvidar que el vino es un alimento y que forma parte de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra economía, y que debemos defender su consumo, siempre moderado, lógicamente, frente a las muchas amenazas que le acechan por los 4 puntos cardinales, y ahora más. Entre aranceles, blogueros abstemios, influencers creadores de tontunas, que muchos han dado en llamar contenidos. Últimamente el vino está siendo objeto de una auténtica caza de brujas. Como les decía, durante esos felices 80-90 surgieron algunas revistas especializadas en gastronomía. Empezaron a surgir en gastronomía, en vinos y comida, repito. Algunas solo se dedicaban al vino, pero no decían gastronomía, decían especializada en vinos, como era Buquet del Peñín, del amigo Peñín. Luego salió Club de Gourmet, donde yo trabajé. Luego también Sobremesa. Estos eran de gastronomía, tocaban vino y comida. En la radio, uno de los programas pioneros fue el dirigido por el siempre recordado Gonzalo Sol, en Radio Intercontinental, que nació en 1977, no Gonzalo ni la radio, sino el programa, y duró más de 40 años, y que se llamaba muy acertadamente Comer, Beber y Charlar. ¿Qué mejores verbos para ir de la mano? En televisión española el tema del vino no ha estado siempre menos presente que en otros medios, y yo es de suponer que se debe mayoritariamente a la regulación española de la publicidad, en materia publicitaria. En aquellos años, todos esos medios, especialmente las revistas especializadas, si me perdonan y si me permiten la redundancia, tuvieron un papel sumamente importante en la gran revolución del vino español. Si bien es cierto que tales publicaciones las dirigíamos periodistas profesionales, no lo es menos que la gran mayoría de las firmas colaboradoras no lo eran, salvo muy honrosas excepciones. Era muy raro que un profesional de la prensa se dedicara a estas lides enológicas o de comida, a esas lides gastronómicas. Porque yo les puedo indicar que cuando yo dejé la revista Dunia, la verdad, entonces eran de una editorial alemana muy potente, la más potente de Europa. La habían comprado unos
editores alemanes muy importantes, como les digo, ellos quisieron retenerme, que no me fuera. Y la verdad que fueron encantadores, porque empezaron a buscar la manera, estudiaron la posibilidad de editar en España una revista que ellos tenían ya, porque como les digo era muy importante en Alemania, y se llamaba Essen und Trinken, que quiere decir comer y beber, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ellos hicieron ese estudio, pero me dijeron, no podemos hacerlo, porque no vamos a conseguir un mercado de más de 100.000 ejemplares. Ellos no hacían nada que tuviera menos de 100.000 ejemplares. Y 100.000 ejemplares en una revista gastronómica en España ni ha sido posible ni lo será, lamentablemente. Pero ¿qué quiere decir esto? Que mis propios colegas entonces de la prensa, cuando les dije que me iba a una revista especializada, como que me decían que vaya, que bajaba de categoría, ¿no? Que yo podía tener un futuro en la prensa general importante, pero que claro, que irme a una revista especializada era como un periodismo amable, así como... bueno, entonces, es por eso les quiero decir eso, que ni siquiera en esos mejores momentos de la prensa el tema de del vino y de la gastronomía, perdón, tenía demasiada audiencia. Sin lugar a dudas, eso indica que el público español no ha estado verdaderamente interesado en estos temas del comer y del beber, aunque se presuma mucho de estrellas, de conocedores de vino y de bebedores de etiquetas, de relumbrón. Todo el interés en estos terrenos gastronómicos parece más bien estar centrado en un postureo social. Queda muy bien esto de saber de vinos, de caviar, de todas estas cosas, ¿verdad? Pero en realidad no se llega a conocer los temas de verdad, las realidades y circunstancias que hay detrás de los vinos y de las cocinas y de los restaurantes y de todas las economías que todo esto genera, las materias primas, los trabajos, como vuelvo a repetir, todo el universo de comer y beber, que es enormemente inmenso y que acapara todos los sectores de habidos y por haber. Bueno, eso es, ya ven que no había mucho, que la ilusión era mucho, pero era difícil conseguir mucho. Y como les decía, los colaboradores de las revistas gastronómicas, por regla general, solían ser sesudos historiadores, escritores de alto rango, muy alto rango, muy amantes del vino, doctores en distintas disciplinas, abogados, bebedores de grandes etiquetas, preferiblemente francesas. Todos eran bastante mayores que yo era una jefa treintañera, y por lo general escribían de vino con una mirada mucho más culta, en realidad, e histórica, de la que posteriormente se instaló en este sector, sí, pero no desde una perspectiva de profesional de periodismo que implica, por lo menos, las claves de las 5 preguntas: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Aquellas firmas tenían mucho poder, eran prácticamente intocables, y sus opiniones sumamente importantes para las bodegas. También es cierto que no era de extrañar, puesto que en aquellos años lo más revolucionario que se podía encontrar en los restaurantes a la hora de comer podía ser el salmón a las 2 pimientas, o, por ejemplo, el superventas del famoso restaurante Arzac, el pastel de cabracho, copiado hasta la saciedad por todos los cocineros de la época, y a que a su vez Juan María Arzac había copiado a un tabernero del puerto pesquero de la parte vieja de San Sebastián. Me da la impresión de que este famoso pastel de cabracho podría equipararse hoy a lo que es el tartar, que tenemos tartar de toda la vida y por haber. Bien, pues con los vinos pasaba un poco lo mismo. Había las marcas de calidad eran unas cuantas, pocas, exceptuando las clásicas marcas jerezanas, que sí tenían calidad, pero no tenían mucha presencia en las tiendas, en los sitios. Con ese panorama enológico, es de suponer
que los escribidores de vino de entonces se consideraran intocables, y alguno de ellos incluso fue tentado y seducido por alguna que otra bodega o denominación de origen de las varias que por aquellos años empezaron a constituirse en España. Porque todavía una considerable cantidad en aquellos, estoy hablando todavía de los 80, todavía en aquellos años una considerable cantidad del vino español se parapetaba en las trincheras del mercado a granel. La gran mayoría de los embatillados que empezaron a sustituir a los graneles en el territorio del vino tinto salían al mercado en aquellas botellas de litro retornables con tapón de plástico y con varias estrellitas alrededor del gollete. Recuerdo una anécdota en torno a ese tema del vino de mesa. Un día de aquellos años, estaba yo en un bar de Sevilla, un bar bastante conocido, que bueno, no era una maravilla, pero era un bar en buen sitio y tal. Entonces yo, pues alguna vez dejo de tomar vino fino, confieso, alguna vez pocas, y ya tenía ganas de tomar un tinto. Digo, voy a tomar un tinto. Y pregunté, ¿qué vinos tinto tienen ustedes? Y entonces me respondió el camarero, tenemos Savin y uno un poquito inferior. Y eso fue algo verdaderamente increíble. No se me olvidará jamás. Y Savin, les diré a las personas jóvenes, que era el vino de mesa que estaba en todas las tiendas y hogares de España, y que tenía la calidad que tenía, estaba muy bien distribuido, y era directamente inversamente proporcional la buena distribución que tenía a la calidad que tenía, por supuesto. Pero era el vino tinto que tenía, que abundaba en España en aquellos años. Los vinos, aparte de los jereces, los vinos, aparte de los jereces, se conjugaban casi siempre con el color rojo. Era claramente tintos, y por supuesto riojano la mayoría de ellos. Estamos hablando de los Paterninas Banda Azul, los Berberana, los Viñarreal, los Viñapomal, los Martínez La Cuesta, los López Heredia, los Murrieta, los Ricales. Y recuerdo perfectamente que la revista que yo dirigía, pues ya cada año hacía un número especial dedicado a los mejores vinos de España. Muchos de ellos ahora no alcanzarían la categoría, pero vale, pues empezamos a hacer esta especie de ranking que ahora se ha puesto tan de moda. Lo cierto es que en esos números extraordinarios de vinos, como les digo, los vinos de Jerez, año tras año, alcanzaban las mayores calificaciones y tenían proporcionalmente la mayor calidad, mucha más presencia que los elaborados en el resto del país. Eran los mejores, pero en Madrid era muy difícil encontrarlos, por no decir que era casi imposible. Más allá de los restaurantes andaluces y siempre me acordaré de Zalacaín, que entonces era el gran restaurante de Madrid, el sumiller de Zalacaín, Custodio Zamarra, magnífica persona, creo que ha pasado por aquí, o si no, tendría que pasar, porque es estupendo. Este señor, por su cuenta y riesgo, bueno, supongo que estaría de acuerdo con los Ollarvide, que eran los propietarios del restaurante. Él siempre, cuando terminaba cualquier mesa, al final le ponía una copa de vino cream o medium, una copa de vino dulce, cosa que me parece algo, de verdad, ese hombre ha sido, porque no se encontraba mucho el vino, y él en ese gran restaurante también tenían fino siempre en el bar de Zalacaín, y es verdad que era de los sitios que yo me encantaba ir, pero claro, no tenía mucho dinero, o sea que solo iba cuando me invitaban, y me tomaba los vinos, los finos en el bar que tenía a la entrada, que era realmente encantador y estupendo. Bueno, pues en aquellos años, en esos números de especiales de vinos que publicábamos cada año en la revista Gourmets, yo cometí un enorme error, y en tono mea culpa, porque intentando darle mucha importancia
a los vinos generosos, pues, generosos de licor, a los dulces naturales, intentando darle mucha más importancia, los saqué de ese ranking, de esa lista, y los metí en una edición especial dedicada solo a ellos. Craso error de juventud, porque un par de años después me di cuenta de mi gran equivocación y desde entonces, a manera de penitencia, no hago más que proclamar a los cuatro vientos que los finos y manzanillas, en concreto, a los otros vinos también, pero concretamente los finos y manzanilla, son los mejores blancos de España. Y tuvo que venir un danés también a corroborármelo. Me refiero a Peter Sisek. En aquellos años había muy poco vino blanco en España, en general. Existía el Monopol de Cune, que llevaba su toque de manzanilla a la gitana, como mandaban los cánones, de la sabiduría de su gran enólogo, el brujo, como le llamaban, el enólogo de Rioja, el brujo de la Rioja. También era bastante popular un semiseco llamado Diamante, de bodegas franco-españolas, y el Viñasol de Torres. Y los vinos que eran los que tenían, digamos, marca y presencia de marca, ¿verdad? Los gallegos eran infames, hoy tan excelentes y tan estupendos, eran verdaderamente infames. Y se tomaban en aquellas especies de tacitas de porcelana blanca llamadas cuncas, dicen que para que se evaporaran los éteres volátiles, dicen. No lo sé, pero verdaderamente tenían una acidez de cuchillo y tenedor, se cortaba, algo tremendo. Por aquellos años, incluso un poco antes, justo en 1975, se produjo en el marco de Jerez lo que hubiera sido una revolución, porque la aparición de un vino precursor de los tan exitosos vinos blancos tranquilos del marco, los llamados no oficialmente aún vinos de pasto. Se trataba del Castillo de San Diego. Y sin embargo, la mayoría de la prensa no le prestamos ninguna importancia, más allá de ponerle un mote y llamarle Castigo de San Diego. Porque realmente el Jerez no se comprendía, se respetaba, sí, pero se consideraba como un territorio enológico inmovilista, muy tradicional, y esa innovación que realmente fue una gran innovación, pues pasó desapercibida, no llegó a tener la importancia que tenía, en mi opinión, tenía que haber tenido. Gran parte también porque, como les decía, muchos de los colaboradores firmantes, como he apuntado antes, que eran excelentes escritores, no acertaban a tratarlos con una visión diferente, con una perspectiva relacionada con la actualidad, con un contexto, que dirían ahora holísticamente, ¿no?, que ahora está tan de moda, de una manera global, sino lo hacían de una manera, o sea, no le daban la importancia que tenían, porque no los conocían realmente. Pues bien, a pesar de que no abundaban los vinos de gran calidad, las revistas especializadas gozábamos de una excelente cantidad de páginas de publicidad. Detalle que no pasó desapercibido a las cabeceras de los diarios más influyentes, que comenzaron a incluir en sus dominicales, poco a poco, secciones gastronómicas dedicadas a vinos y a restaurantes en la mayoría de los casos. Este modelo, cuyos firmantes se daban en llamar críticos gastronómicos, empezó a tener un considerable éxito debido mayoritariamente a la considerable mayor difusión que estos dominicales tenían frente a nuestra prensa especializada. Eran años en los que se levantaba una piedra y aparecía un periodista, y se levantaba otra y era para ponerla de primera piedra en la construcción de una bodega. Poco a poco, los vinos de España empezaron a expresarse de otra manera. El panorama estaba empezando a cambiar. En 1993 aparece la Ermita, un priorato a más de 400 euros botella, elaborado por un joven riojano que era monísimo, y lo sigue siendo, Álvaro Palacios, y que encima cantaba flamenco. Y muy bien. Pero, claro, todos decíamos, qué barbaridad, un priorato, si estos vinos no hay quien los beba. Bueno, pues 400 euros. Aquello fue un escándalo, aquello fue una bomba.
2 años después, todas las botellas de la cosecha del 95 de un nuevo Ribera del Duero, bautizado como Pingus, que se dirigía en barco a Nueva York y elaborado por un danés, que todos conocéis, se hunde en pleno Atlántico, cerca de la fosa de las Azores, y se convirtió en un mito. Ni que decir tiene que al año siguiente los Pingus eran los vinos más caros de España y eran verdadero objeto del deseo de los aficionados. Y ni que decir tiene también que la prensa, claro, se hizo eco y dedicó muchas páginas a estas historias, a estas revoluciones enológicas que estaba viviendo el país. Con respecto a nuestros vinos, la prensa no tenía un chicha que contar. No había grandes novedades, no había suculentas novedades en materias enológicas, por lo menos desde nuestra perspectiva. Yo digo nuestro no por un plural majestático, sino porque tampoco quiero yo estar como al margen de todo esto. De alguna manera también fui culpable. Parecía que el Jerez existía solo para la prensa económica debido a las expropiaciones y demás avatares financieros que en aquellos años estaban viviendo en nuestras bodegas. Ya metido de lleno en el siglo XXI, el saber de vino se convirtió en un verdadero valor añadido y llegó la revolución del Jerez. Gran parte de ella gracias a la aparición de la primera bota de amontillado del equipo Navazos en 2005, de los vinos tranquilos de jóvenes enólogos como Willy Pérez, Ramiro Ibáñez, instruidos allende nuestras fronteras. Y la prensa en general, tanto las revistas especializadas como los dominicales, que como acabo de decirles se habían volcado en el tema gastro, porque estaba de moda, porque daba prestigio y porque daba también muchas páginas de publicidad, se dedicaron de inmediato a considerar al vino como un valor de cambio. Puntuaciones, rankings, todo. Los 10 mejores vinos de aquí, los mejores rosados, los mejores jereces, los mejores amontillados, ya todo era un ranking. Entonces la prensa, en aquellos años, la prensa internacional dedicaba más atención a los vinos nuestros que la prensa nacional. La prensa nacional lo trataba siempre de esta manera, pues como una competencia, ¿no? Diciendo, pues, los rankings, que parece que las puntuaciones venden, lo saben ustedes. Entonces esto era pues bien, porque es legítimo, claro que sí, pero yo cuento lo que yo he visto, no es que esté en contra de ello, por supuesto. El Jerez, en nuestro país el Jerez se respetaba mucho, como les decía, pero no se comprendía. Solo comenzó a despertar cuando entró a formar parte de la comida y, por tanto, de los grandes restaurantes y de los sumilleres que empezaban a hacer figura de relumbrón como los chefs. Que esto hace, y gracias también mucho a la Copa Jerez, que unió el vino y lo sentó en la mesa con manteles de lino. Bueno, con los manteles no es verdad, porque nadie tiene manteles ya, que es una pena. Bueno, pues hablando de la más rabiosa actualidad, ahora, de estos días, que ya me parece que me estoy pasando. ¿Vamos bien? ¿Eso me pasa mucho? No, bueno. Nada, ya termino. Pocos días antes de preparar esta charla, que espero que no los haya aburrido, un buen amigo y colega versado en estos temas me dijo que consultara con la inteligencia artificial. Ante mi nulo interés y mi absoluta incapacidad de poder hacerlo, lo hizo él. Y les voy a transmitir textualmente algunas de las conclusiones que la lumbrera cibernética escribió. Textualmente, no me lo estoy inventando, es completamente... me escribió muchas páginas, eran todo retórica pura, no la de Platón, sino pura retórica. Y he sacado esto porque realmente es curioso y es una reflexión. Dice, durante gran parte del siglo XX, la prensa proyectó un imaginario muy concreto del vino de Jerez, asociado a la cultura andaluza, al flamenco, a la feria, a trajes de volantes, señoritas con peinetas, gitanillas, bodegones. Como consecuencia, el vino de Jerez se limitó a una estética costumbrista. Los medios no sabían cómo contarlo. Demasiado técnico para el gran público
demasiado viejo para las nuevas generaciones. Se impone traducir la complejidad técnica en lenguaje cotidiano, renovar su estética visual sin perder autenticidad, situarlo en contextos nuevos. Dicen que la inteligencia artificial es el futuro. ¿Qué piensan ustedes? Pues habrá que hacerle caso a la inteligencia artificial. Pues dada la veteranía y experiencia totalmente empírica que tengo en estos territorios y mi nulo interés por la inteligencia artificial, pues como que miré estas conclusiones así como de reojo, sin hacerle mucho caso. Y bueno, pero lo cierto es que leyéndolas con menos prejuicios cibernéticos, sí que puedo estar de acuerdo con la mayor parte de esas conclusiones. Hombre, nunca con las de los adjetivos, porque las señoritas con peineta, gitanillas, pues esto como que no parece que sea muy actual, por mucha inteligencia artificial que sea, ¿no? Gitanillas y señoritas con peineta. Bien, vale. Algunas de ellas, pero bueno, algunas de ellas las suscribo. Estoy completamente convencida que la prensa en general no ha sabido acercar el vino de Jerez al consumidor, no ha conseguido saber cómo contarlo, no ha encontrado un relato mediático. Sí, de acuerdo, no lo ha encontrado, pero también tenemos que preguntarnos si por parte de las bodegas y elaboradores se les proporcionaron las herramientas precisas, porque tampoco se trata de echarle siempre la culpa al mensajero. El vino es cultura, es uno de los pilares de nuestra economía, genera riqueza, belleza, paisajes. Los periodistas estamos obligados a trasladar todo eso porque la prensa puede moldear percepciones. El Jerez necesita una narrativa, esto lo digo yo, no lo dice la inteligencia artificial. El Jerez necesita una narrativa que combine tradición y vanguardia, que se aleje del estereotipo y abrace la complejidad de su alma y su historia. Necesita una narrativa repleta de factor humano, de paisaje, de arquitectura, de historia, de flamenco, de arte. Debemos trasladar al público que el Jerez es un vino contemporáneo, versátil y profundamente nuestro. Y eso lo tenemos que conseguir entre todos, porque el conocimiento y la caridad empiezan por uno mismo. Gracias por su atención. Voy a apagar. Muchas gracias, Paz, por tan magnífica y particular conferencia. Has sido tú misma, sin duda. En una reunión en Jerez hace un par de años, con motivo de una jornada titulada La influencia del periodismo en el mundo del vino, la periodista Pepa Pacheco, vicedecana del Colegio de Periodistas de Andalucía, lanzó la siguiente pregunta: ¿se comunica bien el mundo del vino? A lo que contestó nuestra conferenciante: hay demasiada opinión, cuando de lo que se trata es de informar. El presidente del Consejo Regulador añadió: los periodistas y nosotros con ellos transmitimos lo bueno y lo regular con la participación de las bodegas. Hay muchas visiones, pero en general contamos las cosas buenas que están pasando en el sector y en el marco donde cada cual se mueve. Y añadió: somos aliados de la prensa y al igual que ellos no vendemos vino, sino emociones y la expresión de un territorio. Pues algo se está haciendo bien, porque estas consideraciones están recogidas nada menos que en el blog Rioja Alavesa. Algo nos han copiado y algo que están sintiendo como suyas nuestras propias reflexiones. De ahí, de estas comunicaciones de emociones, la última gran obra dedicada al vino noble por excelencia, Beber, Comer, Amar, Jerez, de la que es coautora nuestra conferenciante de esta tarde y que desvela las claves de la revolución gastronómica de los vinos de Jerez y analiza cómo estos vinos han dejado una profunda huella en la alta cocina moderna. Gracias, Paz, por la gran labor de difundir la cultura del vino, especialmente del vino de Jerez durante tantos años.
una labor impagable y que solo se valora a través de los sentimientos, es decir, del enamoramiento. Dos conceptos, emociones y enamoramiento, que me han llegado a las entretelas del alma. Gracias, hoy no está con nosotros, pero la tuvimos la semana pasada, a Carmen Aumesquet por recordármela y transmitírmelas. Muchas gracias de nuevo, Paz, por tu magnífica conferencia. Y muchas gracias también a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo jueves, día 15 de mayo, a las 19:30 horas, en la bodega de San Ginés de la Jara, cita en la sede del Consejo Regulador, para asistir a la cuarta y última conferencia del ciclo del vino, que impartirá el ilustrísimo señor don Mauricio González Gordón, presidente del Consejo de Administración de las bodegas González Vías y Marqués de Bonanza, bajo el título El vino, fortalezas y desafíos de un producto central. Sin más consideraciones, les invito a compartir en la planta baja una copa de Jerez. Se levanta esta sesión. Muchas gracias a todos.